Hola, buenos días a todos. Soy Víctor y bueno, me apena mucho no poder estar allí con vosotros, pero la verdad es que este fin de me venía fatal, así que nada, lo haremos de manera virtual. Espero que se me escuche y se me vea bien. Y nada, muchas gracias a la asociación por permitirme presentar mi trabajo en estas jornadas y vamos al ataque. ¿Qué voy a presentar? Bueno, lo que voy a presentar son los resultados, los primeros resultados de un estudio que hemos hecho aquí en París, donde hago mi doctorado en la Sorbona, sobre la percepción de distintas distribuciones de masa en un arco de violín. Somos 5 en este proyecto, por lo menos hemos sido 5 a lo largo de estos últimos meses. Yo, que ahí estoy el primero, el burro delante para que no se espante. Que bueno, estoy aquí desde hace ya 3 años y antes he estado en Madrid, donde estudié física y también violín. Y bueno, me acompañó durante 6 meses Amélie, que fue una estudiante en prácticas. Y también hemos estado trabajando juntos con Dulio Espaleta, que es arquetero, Frederic y Claudia, que son investigadores. Nuestro objetivo con este estudio es de evaluar en qué medida los violinistas pueden percibir cambios en la distribución de masa. Es decir, hasta qué punto ellos son capaces de detectar estos cambios y cómo reaccionan ante las variaciones que la distribución de masa de las propiedades que son dadas por la distribución de masa. Son propiedades mecánicas que las he listado a continuación, como que son la posición del centro de masa y el momento de inercia. La posición del centro de masa es ese punto de equilibrio de un objeto en el cual toda la masa podríamos teóricamente concentrarla ahí. Y el momento de inercia es una cantidad que mide la resistencia de este objeto a la rotación. Los materiales que hemos utilizado, bueno, Dulio, que no solo ha sido el arquetero que ha hecho este fantástico arco, sino que ha estado desde el principio también en la idea del proyecto y en todos los objetivos y la puesta a punto de todos los materiales. Construyó este arco, que es un arco muy ligero para lo que es un arco de violín moderno, que es 7 gramos y pico más ligero que lo que viene a ser el estándar hoy en día, de 60 gramos. Y gracias a este margen que tenemos podemos llegar a esa masa estándar de 60 gramos colocando distintos imanes a lo largo del arco. Y bueno, voy a pasar a enseñároslo, que creo que se va a entender mejor. Aquí tengo el arco y como veis, aquí en la punta hay una plaquita de metal en la cual puedo añadir imanes que se pueden quitar fácilmente. Y también tenemos una pinza aquí, cerca de la mano y cerca del talón. Y aquí en el tornillo también podemos colocar más masa. También, bueno, quería enseñaros lo que son las dos propiedades mecánicas que estamos investigando. El centro de masa es este punto en el cual si yo pongo mi dedo en el arco, sin hacer muchos equilibrios, pues se mantiene, ¿vale? Pero ¿qué pasa si cambio la distribución de masa, por ejemplo, quitando esta masa de aquí? ¡Epla! Que se me cae para adelante porque el centro de masa ahora se ha desplazado hacia la izquierda y en el momento que el centro de masa no está alineado con mi dedo, el arco tiende a caer por ese lado. Y el momento de inercia, bueno, primero, el centro de masa, ¿cómo el músico podría percibirlo? Bueno, resulta que cuando el centro de masa está más alejado de la mano, el músico tiene que hacer mucho más esfuerzo con el dedo meñique para poder mantener el arco de manera horizontal. De manera que si el centro de masa está más cerca, tiene que hacer menos esfuerzo para mantenerlo horizontal y cuanto más lejos esté, más esfuerzo tiene que hacer para una misma masa. Luego, el momento de inercia, es esta otra propiedad que viene dada por la distribución de masa, es la resistencia a la rotación del arco y nosotros la hemos calculado alrededor del eje que nos interesa, que es el pulgar del músico, porque el músico cuando coge el arco lo rota alrededor de esta posición. Aquí está mi pulgar, ¿vale? Y aquí es donde el músico está habituado a coger ese arco. ¿Cómo se traduciría esto? Bueno,
si el momento de inercia es mayor, le va a costar más hacer este movimiento y más hacer este movimiento de rotación. Y cuando está tocando, bueno, primero el centro de masa, puesto que si está más alejado, él va a resultarle más pesado el arco, pues quizás cuando haga ataques en la punta o tenga que levantar el arco, todo lo que son estos movimientos, le pueden costar más o menos dependiendo de esta ligereza percibida. Y en cuanto al momento de inercia, que recuerdo es esta resistencia a esta rotación, puede tener efectos no solo en el juego del arco, por ejemplo, cuando levantamos el arco de la cuerda, que tenemos que hacer un cierto esfuerzo de rotación, así, pero también con golpes de arco en los cuales impliquen un movimiento de este tipo, ¿vale? Que son, pues por ejemplo, el spiccato, en el cual pues el arco rebota en la cuerda y rebota en este eje vertical, ¿vale? Y nos preguntamos, ¿cómo el músico percibe estos cambios? Pues antes de ello os voy a enseñar el conjunto de arcos a los que llegamos, que son 5. Entonces, con distintas distribuciones de masa podemos obtener distintos valores tanto de momento de inercia como de centro de masa. Con distintas distribuciones de masa llegamos a estos 5 arcos, que en realidad es el mismo arco de Pernambuco con distinta combinación de imanes en distintos puntos, pero al cambiar sus propiedades podemos decir que son arcos distintos. Todos pesaban lo mismo, todos hacían 60 gramos, lo que sería el estándar, y lo que tenemos son variaciones o bien en el momento de inercia, por ejemplo, si recorremos el arco A, B y C, vemos que aumentamos el momento de inercia, pero nos quedamos más o menos en el mismo centro de masa, la misma posición del centro de masa. Y si vamos en otro sentido, si vemos los arcos A, D y E, vemos que tenemos un mismo momento de inercia más o menos y distintas posiciones del centro de masa. Este conjunto de arcos se ideó así para ver cómo influía cada una de estas dos propiedades sobre la percepción del músico. Y llegados a este punto, cuando ya teníamos todo hecho, pues teníamos que invitar a los músicos. Suelo deciros que las condiciones del experimento no eran las que refleja este dibujo. Pero bueno, hicimos venir a músicos, profesionales y amateurs para que pudieran probar los arcos y que nos dijeran lo que pensaban. Entonces hicimos 2 tipos de pruebas de percepción con profesionales y amateurs. Por un lado los test de discriminación y por otro unos test de evaluación libre. Paso a explicar el primer tipo de test, en el cual hicimos 2 test. Y estos tests lo que buscan es ver hasta qué punto tenemos que cambiar el centro de masa o el momento de inercia para que el músico pueda detectar este cambio, el músico medio, es decir, la media de todos los músicos. Y por otro, el siguiente tipo de test, que es el test de evaluación libre, es darles 2 arcos bastante contrastantes y que ellos describan libremente lo que perciben que ha cambiado. Entonces, el primero, no me voy a entretener mucho con los detalles técnicos de este tipo de test. Hay bastante teoría de la percepción detrás, pero básicamente el primer tipo de test consistía en dejarles una serie de arcos en los cuales solo uno era diferente y podía ser el arco con pequeña variación o el arco con gran variación de cualquiera de los 2 parámetros. Y la tarea era sostener el arco horizontalmente y agitarlo. Podían hacer lo que quisieran con él, pero siempre sostenerlo por el mismo punto. E intentar identificar el arco que de la serie era diferente. Y con la misma idea, en el segundo test, en lugar de solo sostenerlo en el aire, tocar con él e identificar también el arco que fuera diferente. Entonces se le dieron todos los arcos con pequeña o gran variación en cualquiera de los 2 parámetros. Y estos fueron los resultados con 17 participantes. Lo que aquí enseño es el porcentaje de acierto a la hora de identificar el arco distinto de la serie, ¿no? Bueno, disculpadme, pero tengo que hacer un corte en el audio porque, como diría mi padre, aquí digo lo que sé y no sé ni lo que digo. Cuanto mayor es el porcentaje de acierto, es decir, cuanto más altas son estas barras azules, mejor habrá sido identificado el arco en cuestión.
Y en el momento que pasa por encima de esta línea roja punteada que he dibujado, significa que podemos descartar con un 95% de confianza que ese resultado de acierto tan alto haya sido debido al azar. Entonces, primero voy a analizar los arcos con pequeña variación de estos dos parámetros, es decir, el arco B y D, y vemos que ninguno de estos arcos llega a ese límite, es decir, que podríamos obtener incluso mejores resultados si hubiéramos respondido puramente al azar en estos test. Pero el caso interesante, que es el de una gran variación tanto en el momento de inercia como en el centro de masa, es decir, los arcos C y E, y vemos que cuando están bastante bien detectados, pero no de una manera similar. Es decir, cuando intentamos buscar el arco que es distinto únicamente cogiendo el arco, vemos que la identificación del arco E es muchísimo mejor que la del arco C, pero ambos la verdad es que llegan a ser identificados de manera notable, sobre todo en comparación con los arcos B y D. En cambio, a la hora de tocar, el arco C es identificado bastante bien, sobre todo, como explicaré después, por grandes diferencias en espicato, y el arco E, sorprendentemente, que era un arco que se identificaba estupendamente solo cogiendo el arco, no llegaban a identificarlo tan bien, es decir, llegaban a identificarlo de una manera que podríamos haber obtenido los mismos resultados si hubiéramos respondido completamente al azar. Luego el último test que hicimos fue este test en el cual dábamos dos arcos para los cuales ya los músicos sabían que eran distintos y en los cuales uno u otro parámetro había cambiado drásticamente. Es decir, le dábamos o el arco A y C con un gran cambio en el momento de inercia o el arco A y E con un gran cambio en la posición del centro de masa. Y simplemente les preguntábamos qué ha cambiado, qué es lo que tú sientes que ha cambiado en este arco, sabiendo que algo ha cambiado. Bueno, pues nos dijeron muchísimas cosas y hemos analizado todos esos comentarios. Y para el caso de un gran cambio de momento de inercia con el resto de parámetros iguales, la mayoría de los violinistas sí que sintieron una gran diferencia en espicato. Y 6, sin haberles preguntado en absoluto por qué sentís o qué opináis del punto de espicato, 6 dijeron libremente que el punto de espicato había sido desplazado más hacia la punta con un arco con mayor momento de inercia. En cambio, con un gran cambio del momento de masa, esta diferencia en espicato no se percibió tanta. Pero sí que hubo diferencias en cuanto a la comodidad del talón y la punta. Pero no estaban muy de acuerdo unos violinistas con otros. Habían violinistas que decían en la punta es mucho más ligero y otros decían que era mucho más cómodo de tocar y otros que no llegaban a tocar bien. Entonces no podemos concluir tampoco mucho a partir de estos comentarios. Y la última tabla que os quería mostrar son comentarios de estos violinistas en relación a la masa o al peso percibido de estos arcos. Y lo que vimos es que, bueno, dijeron distintos comentarios, como más pesado en el talón, en el medio, en la punta, o más ligero, o en general. Y lo que vimos es que 11, la mayoría de violinistas percibió el arco C, que tenía un mayor momento de inercia, pero la misma masa, como un arco más pesado. Y en cambio, con el arco E, que tenía un centro de masa más cercano al talón, más cercano a la mano, como un arco más ligero, pero tienen la misma masa exactamente los dos. Y esa es una de las conclusiones. Bueno, la primera es que los violinistas sí que son capaces de percibir cambios en esta distribución de masa, pero no lo hacen de la misma manera. Los cambios en el centro de masa se perciben mucho mejor al coger el arco y muy mal cuando están tocando. En cambio, en el momento de inercia se perciben muy bien tocando, pero se perciben bien, pero no tan bien cuando lo agitan en el aire. Y como decía, el peso percibido no depende únicamente de la masa total. Ciertos cambios en la distribución de masa pueden hacer que este peso total o en ciertas partes del arco cambie y bueno, por última conclusión, el momento de inercia parece ser, después de analizar los comentarios de los músicos, que es un parámetro que determina mucho la comodidad y también la zona o la calidad de ciertos golpes de arco, como el espicato o el ricochet.
Y nada, aquí os dejo algunas referencias. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirme al mail que figura debajo de esta diapositiva. Si no, es victor.salvador_castrillo @Sorbonne Université, Sorbonne con dos n's, _université, .fr. Y nada, gracias y espero que paséis unas jornadas estupendas. Hasta luego.